mostrarles un par de fotos aquí, si me puede apoyar producción, con la primera foto. Porque esto que nosotros estamos experimentando aquí, también lo están experimentando nuestros jóvenes allá. Esos no son los Backstreet Boys ni las Spice Girls, ¿no? Ese es actualmente el grupo de alabanza de Bunker Youth, de adolescentes y jóvenes de preparatoria. Ahorita entré, los escuché mientras compraba un café y volteo a ver a Javier Flores. Le dije, hay iglesias que no tienen esto. O sea, somos muy bendecidos de que aún nuestros jóvenes tienen su propio grupo y su propio tiempo de alabanza. Pero no solo eso, ¿pueden poner la segunda foto? No es la banda Arrolladora Limón, pero vean eso, ese es el grupo de alabanza tienen más músicos que nosotros, los niños. Pero vean eso. Y nuestros niños también están teniendo un tiempo de alabanza y adoración. Y nos damos un aplauso como familia por lo que Dios está haciendo en la familia Amistad. Estamos por, mi amor, se me olvidó la Biblia. ¿No? ¿Sí la subí? Ah, tú la traes. Bueno, familia, estamos hoy iniciando una serie que se llama Dios, mi casa y yo. Y definitivamente esta serie nace del famosísimo pasaje de Josué 24, donde Dios está renovando su pacto con el pueblo de Israel. Y empieza este capítulo de Josué diciendo: desde que yo tomé a Abraham e hice de él una gran nación. Y luego pasa a hablar de Moisés y Aarón y cómo Dios los usó para liberarlos de la opresión de los egipcios, ¿no? Y Dios empieza a hacer como una recopilación de cómo la realidad que están viviendo en este momento con Josué, un conquistador, un hombre que conquistó más de 30 territorios, no siempre fue de esta manera. Entonces Dios quiere renovar su pacto con ellos, pero les hace una recopilación, les hace un recordatorio y les dice: hey, acuérdate que yo fui el que escogió a Abraham y lo sacó de su tierra y su parentela y lo llevé a la tierra que le iba a mostrar, y de Abraham formé una familia y de esa familia formé una nación. Pero luego Israel cayó bajo la opresión de Egipto y yo, el Señor, usé a Moisés y Aarón para liberarlos de la opresión de Egipto, y traje plagas y abrí el mar y les di de comer. Y Dios les empieza a recordar, porque es muy fácil que cuando Dios nos saca de la miseria y nos lleva a una vida próspera, de repente creemos que somos los responsables de nuestros éxitos. Ahorita Jesús y Ana decían esto muy importante: no soy yo, no es ella, es lo que Dios ha hecho. Claro que yo he puesto mi granito, pero Dios ha puesto las toneladas. Claro que yo he empujado la piedra, pero Dios es el que ha resucitado los muertos. Él es el del poder. Y Dios les está recordando, porque ahora ya no son esclavos de Egipto, ahora son propietarios de una nueva tierra. Y al terminar en el versículo número 14, Josué está comunicando este mensaje del Señor. Dice: por lo tanto, Josué capítulo 24 versos 14 y 15: teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién vas a servir, a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Y Josué cierra con la célebre frase que inspiró el título de esta serie. Dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos mil gracias por tu preciosa presencia en este lugar, la cual está en todo lugar, pero nos permites disfrutar. Tu presencia se manifiesta en este lugar cuando nos unimos a honrarte, a alabarte y a levantar tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Realmente tu presencia es más dulce que la miel.
es más grata que cualquier otra compañía. Señor, y en esta mañana te pedimos que tu presencia siga en este lugar, hablando a nuestros corazones con toda gracia y con toda verdad, en el nombre de Jesús, amén. También quiero aprovechar antes de continuar con el mensaje para mandar un saludo muy especial a toda la familia que nos acompaña a través de redes sociales, y especialmente a la familia que nos acompaña en el campus Magdalena. Les mandamos un fuerte aplauso a todos ustedes, familia. Qué bueno que están siendo parte de esta reunión. Te decía, esta Biblia que tengo en mi mano, quiero aprovechar desde ahorita porque luego se me olvida. Es una Biblia especial para niños. Esta es una Biblia especial para niños que tenemos en Pray Café. A lo largo de esta serie vas a comprender por qué la importancia de que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos. Pero desde ahorita te quiero decir, esta Biblia está a la venta, y está a la venta más barata que en cualquier librería, más barata que en Amazon y que Mercado Libre, porque lo que nos importa es que tengas la Biblia. Por eso lo estamos haciendo, que no haya ningún pretexto. Pero papás, tus hijos no tienen que esperar a ser adultos para conocer a Jesús. Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. Y cuando tú y yo no le damos las herramientas para que se acerquen a Jesús, estamos siendo un obstáculo para que ellos se acerquen a Él. Y nosotros fuimos llamados a ser un puente de conexión a Jesús. Así que papá, te recomiendo, te sugiero amablemente que si tú no tienes una Biblia para tus hijos o una Biblia que les puedas leer, esa es obviamente una versión apta para los niños. A veces ellos leen cuentos y está bien, no hay nada de malo, pero ¿qué tal instruirlos en lo que Jesús dice? Que conozcan las historias, los milagros de Jesús, las historias milagrosas y poderosas que vienen en la palabra. Desconozco el precio, por eso no se los digo, pero les dije, tiene que ser más barata que en cualquier otro lugar, ¿ok? Y si alguien llega y me dice, mira, aquí está en 50 pesos, te la llevas en 49, ¿ok? Sin lugar a duda, el hecho de que Josué hiciera esta declaración: mi casa y yo serviremos al Señor, denota que Josué no solamente era el líder de una gran nación ahora, sino que era el líder de su propia casa. Es chistoso porque hay gobernadores, hay presidentes nacionales que pretenden gobernar una nación, pero no pueden gobernar ni a su esposa, no pueden gobernar a sus hijos. Hay hombres que dirigen grandes organizaciones, pero no pueden dirigir su casa. Hay pastores que pretenden dirigir iglesias, pero no pueden dirigir su propia casa. Pero Josué era un hombre que no solamente dirigía una nación, sino sobre todo era un hombre que dirigía su casa. Y cuando hay un hombre que es capaz de dirigir su propia casa, ahí tienes a un hombre que es capaz de dirigir cualquier organización, cualquier nación y cualquier grupo lo puede dirigir, porque aquel hombre que dirige su casa es un hombre que es apto para dirigir una organización. Mira lo que dice primera de Timoteo 3 del 4 al 5, dice: debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? Pablo le está hablando a Timoteo, quien es su discípulo, y le está instruyendo cómo debe de ser la persona que va a quedar a cargo de la iglesia. En otras palabras, cuál debe de ser el perfil del pastor. Y le está diciendo, el pastor tiene que ser un hombre que pueda dirigir bien primero su propia casa. Fíjate en eso, Timoteo, porque si ese hombre no puede dirigir bien su casa, puede pretender que dirige una iglesia, pero no la va a dirigir sanamente. Y en las cosas que te debes de fijar para que avales
la forma en la que él dirige su casa es que sus propios hijos lo van a respetar, y no solamente lo van a respetar, sino que lo van a obedecer. Ahora, ciertamente Pablo le está dando estas claves a Timoteo para dirigir la iglesia, pero esto aplica para cualquier persona que dirige un negocio o que dirige una organización. Si tú eres capaz de dirigir tu propia casa, si eres capaz que tus propios hijos te honren, te obedezcan, que sean capaces de someterte a tu instrucción, entonces tú estás demostrando que tienes la capacidad para también poder dirigir una organización. Yo no digo que porque diriges bien una familia, entonces ya puedes dirigir una empresa automáticamente. No, claro que te tienes que capacitar en ciertas herramientas, pero si tuviste la capacidad de dirigir una familia, las herramientas que tengas que aprender no serán una limitante para dirigir una organización. ¿Sí me explico? A eso me refiero. Y estamos viendo en Josué que podemos ver, con razón fue tan exitoso. Con razón pudo dirigir a una nación a conquistar más de 30 reinos. Una nación que ni siquiera eran guerreros, eran exesclavos. ¿Pero por qué? Porque Josué era un hombre que sabía primero dirigir su casa. Por eso él dijo: yo no sé qué van a decidir ustedes, yo no me puedo imponer ante las familias de ustedes, pero algo sí les digo: en lo que concierne a mí, a mi casa y a mi descendencia, nosotros hemos decidido servir al Señor. Mis hijos no tienen opción, mis nietos no tienen opción. Hemos hecho un pacto con el Señor de servirle a Él el resto de nuestros días. Y ahí está un hombre que está dirigiendo sanamente a su familia. El título de la conferencia del día de hoy se llama Respondiendo a su presencia. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de dos hombres y sus familias. Y estas familias tienen situaciones muy paralelas, muy similares, pero resultados muy diferentes. Dos familias contemporáneas de la misma nación, en el mismo lugar, unos años después que el otro, tuvieron la misma oportunidad, pero tuvieron un resultado totalmente diferente. El primero de ellos se llamó Abinadab, y podemos encontrar su historia en 1 Samuel capítulo 7, y vamos a leer únicamente el verso 1 y 2. Dice: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. Entonces la llevaron a la casa de Abinadab y comisionaron, determinaron, apartaron a su hijo Eleazar para que él la cuidara. Dice verso 2: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. ¿Cuántos años tuvo en la casa de Abinadab el arca? 20. Es un dato importante. Luego, durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Te pongo un contexto. Los israelitas en ese tiempo estaban en guerra constante con los filisteos. Saúl, quien se había rebelado contra Dios, se había llenado de orgullo, le había dado la espalda a Dios. Fue en una ocasión en la guerra, en la batalla contra los filisteos, y estaban perdiendo la batalla. Y cuando estaban perdiendo la batalla, huyeron y abandonaron el arca de Dios. En ese tiempo, el arca de Dios era el lugar donde la presencia de Dios reposaba. Entonces no solamente era el arca de Dios, era literalmente la presencia de Dios habitando. Entonces cuando estaban perdiendo, los israelitas le dieron la espalda a Dios y dejaron a Dios, y dijeron: primero mis dientes y después la presencia de Dios. Los filisteos dijeron, fíjate, los filisteos valoraron más el arca, porque ellos habían visto a los israelitas, conocían su historia. Esta es la responsable, pensaron, de que los israelitas sean tan poderosos, tan numerosos, tan exitosos y tan prósperos. Entonces, ¿qué dijeron los filisteos? De tontos la dejamos aquí donde ellos la dejaron, y se la llevaron con ellos. Trajeron el arca. El tema es que los filisteos tenían otros dioses, y llevaron el arca como un objeto como un tesoro que habían, ¿verdad? Como un botín nada más. Y lo metieron ahí a su carpa, y hay una historia ahí en
Primera de Samuel capítulo 6, la puedes leer los detalles. Finalmente después se empiezan a llenar de tumores en la ciudad. No dice qué tipo de tumores, pero la gente, los hombres empezaron a llenar de tumores. Y consultaron a los sabios y los sabios dijeron: muy probablemente sea por el arca de Dios que has capturado. ¿Y qué debemos de hacer? Le dijeron: bueno, pues construye una carreta, pone el arca sobre la carreta, vas a poner estas ofrendas, no puedes regresar el arca así nomás, tienes que poner unas ofrendas de arrepentimiento que muestra que reconoces al Dios de los israelitas, y vas a poner un par de vacas, esta carreta, y si las vacas se van derecho por el camino hacia la tierra de Israel, sabremos que esta es la causa de los tumores. Y si las vacas agarran para cualquier lado, entonces fue una coincidencia que llegó el arca y nos llenamos de tumores. Pues dice que así lo hicieron. Pusieron el arca en una carreta, pusieron la carreta sobre unas vacas. Y los que saben de rancho o son de rancho saben que las vacas no son animales de carga. Una mula, una burra, un caballo pudo haber sido un animal de carga, pero no una vaca. La vaca es arisca, ni siquiera puedes intentar acercarte porque la vaca se asusta y sale corriendo. Pero era tal el poder de Dios que las vacas permitieron que se les pusiera el yugo sobre ellas. Y eso fue lo primero sorprendente. Y no solo eso, las vacas agarran para donde quieres. Por eso a las vacas las tienes que arriar. El vaquero va cortándoles el camino, porque ellas nunca te van a seguir, las tienes que arriar. Bueno, las vacas estas eran unos unicornios especiales, porque empezaron a caminar derechito por el camino y llegaron hasta Kiriat Jearim, la ciudad que estamos leyendo. Entonces, ahí, cuando todavía Israel era un completo desastre bajo el gobierno de Saúl, le dejaron el arca a Abinadab, y su hijo Eleazar fue destinado para usarla, para cuidarla, perdón. Y durante 20 años el arca de Dios, nada más y nada menos que el arca de Dios, estuvo en la casa de Abinadab. Pero durante esos 20 años lo único que hubo fue un gran lamento de los israelitas, porque pensaban que Dios los había abandonado. Quiero decirte algo: la presencia de Dios esos 20 años sí estaba en el arca de Dios. La presencia de Dios no se fue del arca. ¿Sabes qué es lo que pasó? Es que ellos eran ajenos a la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahí, pero ellos eran inconscientes de la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios no está en tu casa. No es que la presencia de Dios no va contigo a donde quiera que tú y yo vamos. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo somos inconscientes de la presencia de Dios. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, y si Él lo dijo, así es, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que pasa es que en ocasiones nosotros, vamos a darle un aplauso, somos ausentes de la presencia de Dios. Cuando tú estás lleno de temor, la presencia de Dios no se ha ido. Ahí está, nomás no estás consciente que más grande es el que está en ti que el que está fuera de ti. Ahí está. Pero 20 años después, Dios levanta un rey conforme a su corazón, llamado David. Y el rey David, quien era un amante de su presencia, el joven que no tenía el arca, pero tenía la presencia en el corazón, cuando llegó al trono, lo primero que dijo: tenemos que traer el arca. Yo me acuerdo cuando era joven, iba con mis padres y durante la Pascua, y yo me acuerdo ver el arca de la presencia de Dios. Y yo me acuerdo una vez que estuve expuesto a ella, cuán sublime, cuán hermosa y cuán bella, me cautivó, me enamoró. Y todos estos años he estado añorando poderla tener cerca de mí. Así que hay que traerla a Jerusalén, la ciudad donde el rey vive. Pero no solamente la quiero para mí, sino que la quiero para que todos puedan ser conscientes de la presencia de Dios. Y entonces David mandó a traer el arca desde la casa de Abinadab, la cual tenía 20 años, muy seguramente empolvada y olvidada.
Y cuando llega la guardia real a la casa de Abinadab, dijeron: venimos por el arca del Señor por mandato del rey David. Muy bien, mijo, quítale los calzones que le colgamos ahí al arca y quítale la ropa, ¿verdad? Porque eso es lo para que sirven a veces los roperos de los muebles. La van a subir a una carreta de oro. Fíjate David, qué tanto amaba y honraba la presencia de Dios. Y la puso sobre una carreta. El tema es, aunque David tenía buenas intenciones, estaba desobedeciendo las instrucciones de Dios. Y David fue ajeno a las instrucciones, quizás no las conocía. Cómo debía ser cargada el arca. El arca no debía ser cargada sobre animales, tenía que ser cargada sobre levitas, hombres consagrados al servicio del Señor. Entonces el arca viene, aunque viene en un Rolls Royce de lo mejor, no es la forma en la que tiene que ser transportada. Dice que la carreta se atora, se atasca y el arca se va a caer. Pero ahí venía otro hijo de Abinadab llamado Usa. Y Usa, quien había tenido la presencia de Dios, el arca, en su casa por 20 años, se le hizo muy fácil al muchacho meter la mano para ayudar al Señor. No se nos vaya a caer el santito, no se nos vaya a quebrar el arca. Y mete la mano con una buena intención, pero con un gran desprecio. Y cuando mete la mano, dice que Dios lo hirió de muerte. Entonces David se llenó de temor. Y otra vez mandaron el arca de Dios a la casa de un israelita. Este israelita se llamaba Obed Edom. Y lo vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 6 del 11 al 12. Dice: y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el rey Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Familia, yo tengo una pregunta bien importante hoy. ¿Cómo es que la misma arca de la presencia de Dios habitó en 2 casas diferentes, pero ambas tuvieron resultados diferentes? ¿Qué fue? Yo quiero saber. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Porque el tiempo no hizo la diferencia. Abinadab la tuvo 20 años. Tú puedes tener 20 años sentado en esa silla. Yo no quiero pasar más tiempo perdiéndome de disfrutar la presencia de Dios en todo su esplendor, en toda su belleza y en toda su capacidad. En cambio tenemos a un Obed Edom y su casa, quien la tuvo por 3 meses y todo lo que tenía prosperó a causa de la misma arca que no produjo nada en la casa de Abinadab. Y por eso es que en ocasiones vemos familias que tienen tantos años y de verdad duele, y uno dice: Dios, ¿por qué no se ha arreglado esta situación? ¿Por qué no han salido adelante? ¿Por qué el matrimonio no está estable? ¿Por qué los hijos no se han acercado a ti? Pero luego ves un hombre que llega un domingo, 2 domingos después llega su esposa, 3 domingos después llegan los hijos, 1 mes después están recibiendo un discipulado, 2 meses después están y empiezan a hacer, y no solamente son prosperados eclesiásticamente, son prosperados en sus finanzas, en sus relaciones, en sus negocios, en su matrimonio, en su familia. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Porque lo que hizo la diferencia entre Abinadab y Obed Edom es lo mismo que va a ser la diferencia entre la vida de los que no pasa nada y los que son prosperados por el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Obed Edom para que en 3 meses tuviera lo que Abinadab no tuvo en 20 años? ¿Sabes qué fue la diferencia? La diferencia no fue el arca. El arca era la misma. La presencia estaba de la misma manera que estuvo en la casa de Obed Edom como lo estuvo en la casa de Abinadab por 20 años sin producir absolutamente nada. ¿Quieres saber qué fue la diferencia? La diferencia fue la respuesta de la familia hacia el arca. La diferencia en tu vida no va a ser si la presencia de Dios está o no está, porque Él nos ha prometido que su Espíritu estará con nosotros.
Él nos prometió, Él nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu de Dios. Y Él será no con ustedes, sino será en ustedes. ¿Y por qué si todos tenemos al Espíritu de Dios, no todos tienen el fruto del Espíritu de Dios? Porque la diferencia no la hace la presencia de Dios, la diferencia la hace tu reacción a la presencia de Dios. La presencia de Dios es la misma en todos lados, pero sus efectos son determinados por la respuesta que tú y yo tenemos hacia ella. El arca no cambió, las familias fueron lo que cambiaron. Era el mismo arca, era la misma tierra, eran las mismas circunstancias, pero eran dos familias totalmente opuestas. La presencia de Dios era la misma en la casa de Abinadab que en la casa de Obed-edom, pero el impacto fue diferente, porque el efecto de la presencia de Dios en una familia depende de cómo ese hogar responde hacia la presencia de Dios. Y una casa donde hay indiferencia a la presencia de Dios es una casa que no va a tener los frutos de la presencia de Dios. Pero una casa que no ignora la presencia de Dios, que guarda reverencia y obediencia a la presencia de Dios, es una familia que va a experimentar transformación, va a experimentar vida, va a experimentar crecimiento y va a experimentar éxito en todo lo que hace. No es la presencia de Dios lo que marca la diferencia entre una familia y otra, es la actitud con la que cada una de nuestras familias responde hacia ellas. Tu vida no va a ser transformada porque vienes todos los domingos. Qué bueno que vienes todos los domingos. Pero si tú vienes los domingos con una actitud indiferente, como si vinieras a un TED Talk o como si vinieras a una plática motivacional, tu vida no va a ser transformada. Pero cuando tú y yo venimos conscientes de que venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está vivo por la eternidad, sentado en el trono, lleno de gloria y majestad, y no reservamos nada en nosotros, levantamos su nombre, cantamos a Él, entonces Dios empieza a reproducir los efectos de su presencia en nuestra vida. La diferencia entre Abinadab y Obed no fue la presencia de Dios, sino la respuesta que cada familia tuvo. Y cuando tú y yo tenemos una respuesta correcta, Él puede hacer en un segundo lo que no ha pasado en toda una vida. Familia, porque es como nosotros respondemos a la presencia de Dios. Ambos tuvieron el arca. Uno de ellos convivió por años con el arca, el otro la recibió por 3 meses. Pero mientras una familia se acostumbraba a lo más sagrado y santo, la otra fue transformada por ello. Bien, vamos a despedir y a dejar a la familia del Campus Magdalena con Reina, que va a estar compartiendo el día de hoy. Familia, les mandamos un aplauso a todos ustedes, que tengan una extraordinaria reunión. Bien, 21 minutos, quiero compartir contigo. La conferencia se llama Respondiendo a la presencia de Dios. 4 formas en las que tú y yo debemos. No es una sugerencia, honestamente, pues si quieres o no, esa es tu decisión. Pero si tú quieres la manifestación de la presencia de Dios sobre tu vida, esta va a ser una reacción a la acción con la que tú tratas la presencia de Dios en tu vida. Y cuando hablo de cómo debemos responder a la presencia de Dios, no es cómo debemos de responder aquí en la iglesia. Obviamente hay maneras en las que debemos de responder a ella durante los tiempos de alabanza y de adoración, pero es cómo debemos de responder a ella en todo momento y en todo lugar. Porque poco podemos producir si honramos a Dios con todo lo que somos por 1 hora y 45 minutos aquí, pero el resto de la semana vivimos para honrarnos y para darnos placer a nosotros mismos. Ese es el tema. Es que Obed-edom no lo trató como una visita esporádica, lo trató como la presencia de Dios en su propia casa. Y las 4 formas en las que debemos de responder a su presencia: número 1, con honra. La cercanía crea oportunidades, pero la honra produce frutos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos cercanía a la presencia de Dios. Y no digo porque estamos en este lugar, sino porque cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón por la fe, el Espíritu de Dios es un regalo que viene a nosotros. Es el Espíritu, ahí está la presencia de Dios en tu vida.
Y ese espíritu ahora crea un sinfín de oportunidades en ti. Por cuanto has recibido a Jesús, puedes recibir perdón, gracia, misericordia, y no solamente bendiciones espirituales, sino que porque has recibido la presencia de Dios, se crea una oportunidad de que puedas ser un mejor hombre, una mejor mujer, que seas transformado mediante la renovación de su palabra, y que entonces, como cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de vivir, mejora tu matrimonio, mejora tu relación con tus hijos, mejora tu trabajo y mejora todo lo que haces. Ahí está esa oportunidad esperando a ser detonada. Porque la cercanía lo único que hace es crear la oportunidad. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús, tenemos esa misma oportunidad. Yo no tuve una oportunidad especial, el señor Elizalde no tuvo una oportunidad especial, ni el doctor Pardillo, ni ningún otro hombre que esté usado que podamos considerar. Es que ellos tuvieron una mejor oportunidad que yo. No, tuvieron la misma oportunidad que tú y yo tenemos todos los días de nuestra vida. La pregunta o el meollo del asunto es cómo respondemos hacia esa oportunidad. Porque cuando tú y yo respondemos a la oportunidad de estar cerca de Jesús con una actitud de honra, entonces frutos comienzan a ser producidos en nuestra vida. Obed-edom y Abinadab tuvieron la misma oportunidad. Es más, hasta creo que tuvo más oportunidad Abinadab que Obed-edom, porque a Abinadab se la dejaron 20 años. Te di 20 años, cabezón. El otro llevaba 3 meses y se la quitaron. Apenas la estaba así como que se estaba así como que poniendo más intensa la presencia de Dios. Y le dijeron a David, los chismosos, ¿no? Siempre hay los envidiosos. Fíjate que Obed-edom, pues ahora las vacas le están haciendo de a 2 becerros. Y las chivas que tiene ya parecen conejos. Y se me hace que anda haciendo el rancho el 17 ya. Está bien prosperado. Y David dijo: el problema no era el arca, el problema fue el método. Y David dijo: averigüen cómo tenemos que hacer, pero esa presencia tiene que habitar en mi casa. Y David la mandó a traer. Abinadab y Obed-edom tuvieron la misma oportunidad, pero no tuvieron la misma actitud. Familia, no te lamentes como Abinadab y los israelitas que decían: el Señor nos ha abandonado. El Señor nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado y nunca te ha desamparado. Siempre ha estado ahí. Nomás revisa tu actitud, si hay una actitud de honra, de reverencia, de obediencia y de devoción. Y te aseguro que si tú trabajas en estas cosas, entonces comenzarás a ver el fruto de Dios sobre tu vida, porque Él es el galardonador de quienes lo buscan. Riqueza y honra y vida son la remuneración para aquellos que temen al Señor y le honran. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo anhelo y deseo que puedas experimentar todo el poder de Dios sobre tu vida, pero no importa cuánto yo lo anhele, no importa cuánto tú lo desees, si nuestra actitud no es de honra hacia Él, porque la cercanía crea una oportunidad, pero la honra es la que produce el fruto. Están muy serios, pero bueno. Tú y yo podemos estar cerca de la presencia de Dios, pero ¿estamos honrando la presencia de Dios? ¿Estamos honrando la presencia de Dios cuando nadie nos ve? Porque cuando nadie te ve, Él sigue estando ahí. ¿Estás honrando a Dios como administras tus finanzas? ¿Estás honrando a Dios, hombre, como miras a otras mujeres? Mujeres, no se hagan ustedes también su taco de ojo que se dan en el gimnasio. Y no se ríen porque las caché. ¿Estás honrando a Dios como miras a otros? ¿Estás honrando a Dios con lo que hay en tu celular, en tu computadora? ¿Estás honrando a Dios con tu manera de dirigir tus negocios, tu vida? Porque la presencia de Dios ahí está. Pero cuando no la honramos, nos volvemos indiferentes. Y cuando nos volvemos indiferentes, nos volvemos estériles espirituales. La cercanía nos expone, pero la honra nos transforma.
La cercanía crea oportunidades, pero es la honra la que produce los frutos. La mujer del flujo de sangre es el claro ejemplo de esta verdad. Dice que muchos apretujaban a Jesús. Iba a despertar a una niña que estaba dormida, aunque todos decían que estaba muerta. Y ahí iba, pero había una mujer que dijo: yo he escuchado de este Jesús de Nazaret que le dicen el rabí. Y en eso se entera que va cruzando Jesús por la ciudad y todo mundo lo está apretujando, todo mundo está cerca de Jesús. Pero hubo una mujer que, por cuanto tuvo una actitud de honra y de reverencia y de fe, se acercó a él y dice: y salió poder de Jesús. Es decir, esta mujer tuvo un fruto que ni Jesús tenía planeada para ella. ¿Por qué? ¿Por qué todos los que estaban alrededor no iban sanando de sus enfermedades? ¿Por qué todos los que iban alrededor no iban cosechando los milagros que estaban persiguiendo? Porque todos estaban cerca, pero no todos estaban honrando a Jesús. Pero una mujer que no tenía nada especial, todo lo contrario, era una mujer marginada, era una mujer débil. Los estudiosos dicen que esta mujer, con un flujo constante, vivía en constante debilidad. Por eso se arrastraba entre la multitud. Dijo: con tocar el borde del manto será suficiente, yo quedaré sana. ¿Por qué? Porque ella honraba quien Jesús era. Imagínate que la presencia de Dios tenga el mismo efecto sobre tu vida porque la honras. Imagínate que Dios no tenía planeado sanarte, pero por cuanto honraste su presencia, te sanó del cáncer. Imagínate que Dios no tenía planeado sanar tus finanzas, porque si no lo sabes, Dios no está obligado a sanar tus finanzas. Él no está obligado, Él no tiene que. Pero imagínate, por cuanto me honraste con tus diezmos y tus ofrendas, por cuanto has sido fiel en medio de la escasez y de lo poco, yo voy a sanarte y voy a prosperarte. Imagínate que Dios no tiene planeado hacerte el director de esa empresa, como no tenía planeado hacer al pequeño pastor David el rey de una nación. Pero por cuanto me honraste y me buscaste de todo corazón cuando nadie más te veía, por cuanto honraste mi nombre y no te robaste el crédito, sino que le dijiste a Goliat: hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos y todo Israel va a saber que hay un Dios que vive. Dios dice: no solo te voy a dar la victoria, te voy a hacer el director, te voy a hacer el rey, te voy a hacer la cabeza, porque ese es el fruto de una persona que honra a Dios. No tendríamos que mendigar por milagros si estuviéramos honrando la presencia de Dios. Ni siquiera tuvieras que presentar tus necesidades si estuvieras honrando la presencia de Dios, porque sus bendiciones te perseguirían a donde quiera que vayas. Familia, pero perdemos el rumbo tan fácil. Nos deslumbramos y no nos hagamos. Todos estamos aquí porque queremos algo de Dios, pero lo único que deberíamos de estar buscando es su presencia, porque cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Todo lo demás te llega. No tienes ni siquiera que pedirlo. Todavía ni salen las palabras de tu boca cuando Él ya sabe de lo que tienes necesidad y responde en tu auxilio. Pero cuando hay una actitud de honra en nuestra vida. Abinadab tuvo la oportunidad de convivir con el arca durante años. Obed-edom honró la presencia de Dios por 3 meses. La oportunidad vino por la cercanía, pero el fruto vino por la honra. La presencia de Dios puede estar cerca de muchas personas, pero sus frutos se manifiestan en quienes le honran. Porque la cercanía crea oportunidades, pero la honra produce fruto. Sé que he dicho como 10 veces: la cercanía crea oportunidades, pero la honra produce fruto. Es porque quiero que seamos conscientes que estar aquí, que estar en este lugar, que estar cerca de Dios, que estar cerca de la familia de Dios, no es lo que crea los frutos. Nos ayuda a mantenernos, pero lo que crea los frutos es la actitud que tú y yo tenemos hacia la presencia de Dios que habita en nuestra vida. Y tú y yo debemos de vivir honrando la presencia de Dios. Número 2, ¿cómo debemos de responder a la presencia de Dios? Número 1, en honra. Número 2, disponte.
La presencia de Dios transforma a una casa que lo recibe correctamente. No solamente es hacer la oración de salvación y ya se arregló todo. Todos los que estamos sabemos eso. Tenemos que disponernos. Obed-edom, ay, me quedan 9 minutos. Obed-edom, 3 meses le bastaron para que su casa fuera bendecida. Y sabes que si seguimos leyendo 2 de Samuel, que ya viene en el tiempo de la oración, anuncio, se la recomiendo, 8 de la mañana, de lunes a viernes, dura media hora en línea y 1 hora aquí presencial. Estamos leyendo esta historia. Pero vamos a ver, cuando leamos en 2 de Samuel, ya casi al final, el rey David pues le bajó, ¿no? Porque era el rey, dijo, no, pues cómo la va a tener Obed-edom, véngase tu reino. Se la trajo para su casa, la puso, le dio la atención y David le dio la honra que se merecía. Pero luego David dijo, pues no podemos descuidar la presencia de Dios. Tenemos que traer sacerdotes, tenemos que traer levitas, adoradores, un grupo de alabanza que esté dando constante honra a la presencia de Dios. Y por eso el rey David es el rey más grande que ha existido en Israel y sobre la faz de la tierra, porque fue un hombre que honraba la presencia de Dios. Y dijo, vamos a hacer una convocatoria y vamos a poner unos tryouts ahí para ver quién califica, ¿no? Y hizo The Voice, ¿no? Hizo un show ahí para ver quién. Adivina quién era el primero en la fila para audicionar. Obed-edom. Y luego yo creo que se le acercan al rey David. Mi rey, ¿qué pasó? Ese que está ahí, ajá, es Obed-edom. Chin, David dijo, este loco. Bueno, ¿quién va a ser el primero? Y Obed-edom, yo, como el burrito de Shrek, no, yo. Y alguien más, alguien que quiera, y Obed, yo. Y luego voltea para cada vida y ahí va, yo. Y dice, ya pásenlo por favor. No, pues era el mejor Obed-edom. Había otros con más talento, había otros que cantaban al 100, pero nadie tenía la reverencia, el sentimiento y la pasión como lo hacía Obed-edom. Y vas a leer en finales de 2 de Samuel que Obed-edom era uno de los porteros que cuidaba el arca. Ahora, ¿sabes qué significa esto? Para que Obed-edom estuviera en la ciudad de Jerusalén y fuera uno de los que cuidaban el arca de Dios. Escucha esto, significa que Obed-edom tuvo que dejar su casa. Y cuando dejó su casa, dejó sus tierras, dejó su ganado, dejó todo lo que Dios le había dado. No te estoy diciendo que renunció. Dios le debe haber dado sabiduría para poner administradores de eso, pero él dijo, nada será prioridad en mi vida, ni todo lo que Dios me ha dado sobre lo que la presencia de Dios representa para mí. Estoy dispuesto a renunciar a todo con tal de seguir disfrutando de su presencia. A eso me refiero con disponte. Disponte. Disponte proviene de la palabra disponer, que en el latín se dice disponere. Y esta palabra en el latín, su significado se construye de 2 palabras. Disponere. Dis significa separar, ordenar, organizar, priorizar. De ahí viene dis. Y ponere significa poner y colocar. En otras palabras, cuando hablamos de disponernos, es colocar en orden, arreglar, preparar, organizar, todo con la finalidad de poder recibir algo. Que todo lo que hacemos es con la finalidad de poder recibir su presencia. Todo lo que me importa no es acomodarme para ganarme tal o tal cosa, no es para recibir esto o recibir aquello. Toda mi vida tiene el orden, tiene la organización y tiene el sentido para que la presencia de Dios pueda venir, habitar, reposar y manifestarse en mi vida. Y a veces no nos podemos ni disponer aquí.
25 minutos. Organizar. A veces no podemos disponer ni 1 hora 45 minutos para decir, voy a apartar este tiempo para Dios. Y luego decimos cosas como, Dios, ¿dónde estás? No, mijo, ¿dónde has estado tú? Dios, no te entiendo. Yo no te entiendo a ti. ¿Por qué no haces nada, Dios? ¿Por qué tú no has hecho nada? Porque tú no has respondido de la forma que mi presencia es digna. Porque Dios te ama. Familia, Dios te ama y Dios quiere hacer cosas en tu vida. Pero Dios cuida su gloria y la reserva para aquellos que le honran. Disponte. ¿Cómo puedes disponer tu vida? Prepárate. Ponte en la mejor actitud. Alístate. De perdida, lávate los dientes. Hazte disponible. ¿Sabes qué es disponte? Es como las velas del barco. ¿Sí? El marinero no puede fabricar el viento, solamente puede acomodar las velas en el orden correcto para aprovechar el fluir del viento. Tú y yo no podemos crear la presencia de Dios. Es más, Él nos creó a nosotros. Disponernos es yo me pongo en la posición para que su presencia traiga los frutos en mi vida. Yo me pongo en la posición, yo me pongo en la posición, yo me pongo en la posición de manos abiertas, yo me pongo en una posición de integridad, de rectitud, de honra, de alabanza, de adoración y devoción. ¿Para qué? Para que el fluir de la presencia de Dios traiga los frutos sobre mi vida. Es como la semilla. La semilla puede ser muy buena semilla, pero si no preparas la tierra, de nada sirve. Si no quitas la maleza, si no limpias el campo, si no ripeas la tierra y no riegas la semilla, aunque tengas la mejor semilla con la mejor genética, no va a producir nada. Y tú y yo tenemos que cuidar, preparar la tierra de nuestro corazón para que cuando esa semilla caiga sobre nosotros, dé un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es disponernos. Es yo no voy a permitir en mi casa, en mi vida y en mi familia nada que estorbe el fluir de la presencia de Dios, nada que estorbe los planes de Dios sobre mi vida. Podría haber eso, pero no voy a ver eso porque eso estorba el fluir de Dios. Me dispongo. En una ocasión me acuerdo, yo agradezco a mis papás. Mis papás eran unos legalistas para ir a la iglesia. Legalistas. Yo me perdí torneos deportivos, jugaba viernes, sábado, el domingo no juegas, mijo, el domingo vamos a amistad. Y gente les preguntaba, ¿y qué no pueden faltar? Y decían, sí podemos, pero no queremos. Porque toda nuestra vida giraba en torno a vivir para Dios. Y parte de eso era venir el domingo. Ay no, mijo, qué flojera llevarte el búnker el martes a las 8. Ay no, qué flojera a las 11. Llegamos a las 11:30. ¿Cómo? O sea, tenemos que disponernos. ¿Sabes? El tiempo de la oración, aparte que es un tiempo en el que podemos abrir nuestro corazón y adorar a Dios y expresar nuestro corazón, yo siempre veo ese momento como el momento que me está preparando. Es más, nosotros, y hoy le decía a Karina eso, me encanta esta costumbre que tenemos en nuestra casa. Los domingos nos levantamos, prendemos la tele y ponemos adoración. Ahí anda el Emanuel con 1 año, así, anda gateando, lo separa y hace así. Ayer estaba estudiando, puse música y lo tenía en los brazos y el Emanuel estaba así. Y perdona mi arrogancia, pero ¿sabes por qué? Porque así vi a sus papás. Mis suegros se quedaron con nuestras nietas. Niñas, ¿las quieren que las llevemos a San Carlos? Sí, abuelito. Sale. Y luego la güera, pero si vamos a estar aquí el domingo, pastor fundador. No, pues es quedarnos allá, Alexa. No, abuelito, si no vamos a estar el domingo, yo tengo que cantar. Es cierto. La Sofi lo mismo. Pero ¿sabes por qué? Porque hay alguien. Tuvimos unos padres que empezaron eso. ¿Cuántos de aquí son tercera, cuarta, quinta generación? Yo soy tercera generación.
Allá Isabel, qué gusto verte, Isabel. Ok, ¿cuántos son segunda generación? Dicen, mis papás fueron los primeros, yo soy el segundo. Levanten la mano nomás, si quiero saber más o menos cómo andamos en la familia amistad. Sí, por eso no viene la presencia de Dios. No es cierto. Ahora, esto es bien importante. ¿Cuántos son primera generación? Dicen, yo estoy empezando. Levanta tu mano. Wow, gracias a Dios por la familia amistad que está alcanzando familias que nunca han conocido a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque esa es la obra de Dios. Puedes cambiar el resto de la historia de tu familia. Lo que tu vida puede hacer en la vida de tus hijos, las cadenas que tú puedes romper, las herencias que tú vas a romper. No te canses, no te canses. A veces son las cosas que parecen tan insignificantes las cosas más trascendentes. Yo no entendía por qué yo me tenía que perder a veces juegos. Y no digo que si tu hijo juega en domingo no lo lleves. Ese fue un ejemplo en mi particular vida. Pero yo a veces no entendía, porque yo no podía los domingos. Pero sabes que mis papás no estaban creando un hábito en mí, estaban creando una cultura de honra, de prioridad, de adoración, de devoción, de compromiso. Eso me lleva a mi punto número 3. Establece. El legado se construye intencionalmente. El hecho de que observamos que la historia de Obed-Edom no solamente fue bendecido por 3 meses, no te quedes ahí. No se trata nomás de que Dios te saque del problemita que tienes ahorita. Se trata de que a través de ti hará libre a ti y a todas tus generaciones. Pero lo que tú permites, lo que tú toleras, se vuelve una costumbre. Tolera no congregarte, se va a volver una costumbre en tus hijos. Tolera no orar, no consultar a Dios, se va a volver una costumbre. Tolera que tus hijos decidan si van a ir al grupo de jóvenes o no, se va a volver una costumbre. Porque lo que tú toleras se vuelve una costumbre, pero lo que tú practicas se vuelve una cultura. Y lo que se vuelve una cultura termina convirtiéndose en un legado. Lo que tú practicas se vuelve una cultura, y la cultura termina convirtiéndose en un legado. Algunos de ustedes mandan a sus hijos hasta con diarrea a la escuela. Pero nomás te dicen, es que hoy no tengo ganas de ir al búnker. Bueno. Lo que permites se vuelve una costumbre, pero lo que practicas se vuelve una cultura, y la cultura se vuelve un legado. Los legados no nacen por accidente, familia. Son el resultado de culturas construidas intencionalmente. Lo que ocurrió en la casa de Obed-Edom no fue un accidente y no fue suerte. Fue el fruto de la honra, de la disposición y del establecimiento prioritario de la presencia de Dios en su casa. La bendición que recibió fue el resultado de una decisión consciente de honrar la presencia de Dios. Y esa decisión produjo no solamente una bendición temporal, sino que produjo una cultura familiar que terminó convirtiéndose en un legado. Porque si sigues leyendo en Crónicas, no solamente Obed-Edom sirvió en el templo del Señor, sino que sus hijos y sus generaciones se siguieron dedicando a la obra del Señor.
Yo no sé si Emanuel va a ser ingeniero, licenciado, futbolista o pastor, pero el anhelo de mi corazón es que independientemente de donde Dios lo lleve, él sea un instrumento de honra para Dios. Que el que lo vea a él pueda decir: realmente hay un Dios que respalda, hay un Dios que sostiene, hay un Dios que promueve, hay un Dios que levanta. Porque yo y mi casa hemos decidido a servir al Señor en una plataforma, en una oficina, en un campo de fútbol, donde sea que vayamos. Estamos hechos para adorar, para honrar y para servir a Dios. Establece todo lo que hagas, dice la Biblia, hazlo como para el Señor. Camina como para el Señor, trabaja como para el Señor, administra como para el Señor, dirige como para el Señor, trata tu matrimonio como para el Señor. Establece. Una experiencia puede durar un momento, pero una cultura trasciende generaciones. Muchas familias han tenido experiencias con Dios, pero pocas construyen una cultura alrededor de la presencia de Dios. Y la diferencia entre estas dos es enorme, porque una puede inspirar, pero la cultura va a formar un legado permanente. La bendición de Obed-Edom comenzó con un acto de honra, pero su legado fue el resultado de una cultura construida día tras día. Quisiera, y ahora lo hago con mi mamá, y cada vez que hay un momento en el que hay gratitud, no le doy gracias por la escuela, no le doy gracias por los regalos, no le doy gracias por los viajes, le doy gracias por revelarme a Cristo, gracias por presentarme a Cristo, gracias por darme lo mejor que podría tener en mi vida. Y tener la oportunidad, yo sé que puedo expresarlo y eso cuenta. Gracias, papá, por hacer la diferencia. Gracias por renunciar a una religión y a una costumbre. El día de ayer mi mamá me manda una carta y era la letra de mi papá, los salmos que él escribía. Siempre he dicho que en mi familia ni músicos hay. ¿Yo por qué soy músico? Porque había alguien que no sabía tocar, pero sabía adorar. Estaban construyendo un legado. Antes de que sea demasiado tarde, familia, construye un legado. No necesitas ser el gran predicador. Obed-Edom no era el rey, no era el jefe de la guardia, no era el director de alabanza y no era el maestro de niños, pero era un hombre que sabía honrar la presencia de Dios. Honra la presencia de Dios. Disponte a la presencia de Dios. Establece la presencia de Dios en tu casa, y tus generaciones le seguirán también, le servirán también, y también serán usados por Él. Número 4, y con este cierro. 4 maneras en las que debemos de responder a la presencia de Dios: con honra, con disposición, estableciendo su presencia en nuestra vida y en nuestra familia. Número 4, busca, porque la presencia de Dios no se hereda, se busca. Yo no puedo heredarle la presencia de Dios a mis hijos. Yo no puedo heredarles a mis hijos mi salvación. Puedo ser como las velas que se ponen en la correcta posición para que el fluir de Dios y la promesa de Dios de ser tú salvo y toda tu casa sea salva fluya. Por ello tú y yo debemos de buscar, porque no te das cuenta, pero tus hijos siguen tus pasos. Por eso un bebé de 1 año automáticamente levanta sus manos. 1 año y levanta sus manos. Porque ellos sí están siguiendo lo que nosotros hacemos.
Así que busca tú la presencia de Dios. ¿Quieres la presencia de Dios para tus hijos? Busca tú la presencia de Dios para tu vida. Obed-edom amaba tanto la presencia de Dios que dejó todo por ella. Todo. Yo no te estoy diciendo que renunció, yo no te estoy diciendo que la despilfarró o se la pasó a alguien más. Mejor, muy seguramente alguien administró toda la prosperidad que Dios le había dado. Porque Dios no solamente nos prospera, nos da la sabiduría para administrar la prosperidad que Él nos da. Pero me imagino diciendo: no imagino mi vida sin su hermosa presencia, sin la oportunidad de tener su presencia cada día de mi vida. Busca su presencia, no los domingos, no más. Búscalo el lunes, búscalo el martes, búscalo cada día de la semana. Búscalo en el carro, búscalo en el baño, búscalo en la oficina, búscalo en tu casa, búscalo en las buenas, búscalo en las malas, búscalo en la noche, búscalo en el día, búscalo en la ansiedad y búscalo en la depresión. Búscalo en cualquier problema y situación. Busca a Dios con todo tu corazón. Búscalo. Y no lo busques por lo que te va a dar, porque su presencia es más que suficiente. Su presencia nos da la paz que ningún dinero te puede dar. Su presencia es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Una familia puede recibir una bendición en un momento, un negocio que se cierra, una casa que se compra, una herencia que se hereda. Pero solo la búsqueda constante convierte esa bendición en un estilo de vida. En resumen, honra, porque la cercanía crea oportunidades, pero la honra produce frutos. Disponte, porque la presencia de Dios transforma a quien le recibe correctamente. Establece, porque los legados se construyen con las culturas intencionalmente. Y busca, porque la presencia de Dios no solamente debe de ser recibida, tiene que ser perseguida. Familia, la meta no es que Dios nos visite ocasionalmente. La meta es que su presencia se convierta en el tesoro más valioso de nuestra vida y de nuestra casa. Honra su presencia. Dispón tu casa, dispón tu vida, establece una cultura y busca a Dios de tal manera que las generaciones que vienen detrás de ti aprendan a amarlo y a servirlo como tú lo has hecho. Ponte de pie, ya terminé. Es el deseo de mi corazón que en las 3-4 sesiones que vamos a tener de esta serie, y quiero decirte algo, familia, personalmente creo que lo estás haciendo bien. Personalmente creo que Dios está haciendo algo en la familia Amistad. Y no menciono nombres porque no quiero que se me pasen, pero veo a tantas familias sirviendo en familia. Veo a los padres, veo a los hijos. Ahora sí voy a decir nombres. Veo a Alejandro y Nereida. Muchos de ustedes ni los conocen, pero ellos están aquí sirviendo con los edecanes, dirigiendo edecanes. Por años han estado aquí. ¿Sabes qué pasa? Su hijo Alex sirve en Búnker. Los Estrada, hoy hablaba con Héctor y Alicia. Héctor y Alicia, con todo el respeto, son como esas columnas. Nadie las pela a veces, pero quítalas de ahí y el techo flaquea. Son personas de oración y de intercesión. Y no solamente han bendecido a esta familia por años, no solamente han visitado hospitales, cárceles y centros de rehabilitación. Hoy su hija y su esposo dirigen una congregación, crearon una cultura y la cultura convirtió un legado. Tere y Ángel, su hijo en Estados Unidos, un hombre que Dios lo ha llenado de gracia y de favor, le ha abierto las puertas en su profesión, pero en ningún momento ha dejado de servir a Dios.
Yo no sé cómo le hace Ángel, porque a mí, yo he predicado en Estados Unidos y le digo, mangos, a mí me pones traductor, yo no te predico en inglés. Y la otra vez vi un video predicando a Ángel en inglés. Pero sabes, esta pareja hermosa, bella, hay gente que les ha dado una patada, los han criticado, los han corrido de amistad. Y ellos, no con sus palabras, pero con sus actos han dicho: yo y mi casa serviremos al Señor. Él nos plantó en este lugar y hemos de echar raíces y dar fruto en este lugar. Y así hay muchas familias. Muchas familias. Primera generación de cristianos. Esa puede ser tu historia también. Tú también puedes ver a tus hijos prosperar dando gloria a Dios en cualquier ámbito y lugar que Él los lleve. Porque no todo se trata de lo que pasa dentro de la iglesia, también hay que hacer la obra fuera de la iglesia. Y la presencia de Dios está en este lugar, tan real como las luces. Aquí está la presencia de Dios. Cierra tus ojos, aquí está la presencia de Dios en este lugar. Ahí está la presencia de Dios corriendo entre cada uno de ustedes. Se mueve en este lugar. No está ausente, somos nosotros que estamos inconscientes. Pero ahí está el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo Espíritu que levantó a Lázaro de entre los muertos, el mismo Espíritu que resucitó a aquella niña, el mismo Espíritu que rompió las cadenas de Pablo y Silas, el mismo Espíritu que cuando pasaba la sombra de Pedro iba sanando a los que estaban enfermos, el mismo Espíritu que cortó el flujo de sangre, el mismo Espíritu que hizo a paralíticos caminar, a ciegos ver, a sordos escuchar, hablar. El mismo Espíritu está corriendo entre ustedes. El mismo Espíritu que multiplicó el aceite de aquellas vasijas, de aquella viuda que estaba en la quiebra financiera, envuelta en sus deudas. Ese mismo Espíritu que hizo fluir la abundancia es el mismo Espíritu. Hay una oportunidad en este lugar, pero el fruto depende de tu actitud. El fruto depende de tu honra. Y ahora tienes una oportunidad de no ser indiferente y de adorar al Señor con todo tu corazón, de adorarlo con todo tu ser. Tenemos honra por dar, alabanza por dar, no solamente con nuestras palabras, con nuestra vida. Yo sé que es difícil caminar en integridad en un mundo tan roto. Es difícil caminar en amor en un mundo de tanto odio. Pero tú no vives para darle al mundo lo que el mundo da. Tú vives para darle al mundo lo que Jesús te ha dado. Disponte, dile: Dios, cada mañana dile: Dios, me dispongo, aquí estoy. Quiero ser el pastor que mi trabajo necesita. Quiero ser el pastor que mi casa necesita, el sacerdote que mi negocio necesita, que esta sociedad necesita. Guíame a establecer una cultura de honra en mi familia y búscalo todos los días de tu vida. Y el Señor, como lo hizo con Obed-Edom, en menos de 3 meses hará evidente su presencia en tu casa. Estamos despedidos, que tengan una extraordinaria semana, familia, les amamos. Nos vemos la próxima semana.